Hola, bienvenidos a Hazlo Todo con Amor y por Amor. Soy Mina Oliveria. Hoy celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es un día muy especial para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios, que nos alegramos con esta celebración. Es un día para contemplar, admirar, venerar a la Virgen María y aprender de ella, pues en ella podemos contemplar todos los modelos y ejemplos de virtud y de misión. Para este tema, bueno, pues estamos aquí con el padre, nuestro querido amigo y sacerdote, el padre Ricardo Velotti. Gracias, padre, por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias a Dios estoy bien y muy contento de compartir contigo este momento. Gracias, padre. Pues mira, es un día importante, que también es una fecha en la que poco sabemos de este gran dogma. Es uno de los 4 dogmas marianos, ¿verdad? Que es la Inmaculada Concepción. Y la Concepción Inmaculada de María declara que por una gracia especial de Dios fue preservada de todo pecado desde que fue concebida por sus padres. ¿Qué nos dices de esta gran fecha, padre? Bien, Bueno, antes de empezar, vamos ¿qué te a, parece si hacemos una oración? ¿Te parece bien? en Qué bueno el que me nombre del acordé. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, envía a nuestros corazones al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que colocó en el corazón de la Santísima Virgen María a tu propio Hijo en la concepción, que recordamos siempre el 25 de marzo. Ahora estamos recordando en este día la concepción eh, inmaculado y virginal de la Virgen María, de sus papás. Hace referencia, pues, a este momento tan importante del inicio de la vida en esta persona tan querida por nosotros que es la Virgen María. Que ella nos cubra con su manto y que interceda por nosotros en este momento. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Bien, sí, adelante, padre, a ver. eh, el dogma de la Inmaculada Concepción de María eh, es algo no muy conocido por el pueblo de Dios. Sí, es una de las fiestas más celebrada en todo el continente latinoamericano. Y nosotros tenemos la dicha de que el 12 de diciembre, la otra gran fiesta, no solamente en México, sino en el mundo, de Nuestra Señora de Guadalupe, muy cercanas, ¿no? 8 de diciembre y 12 de diciembre. Esto nos refiere y nos lleva a contemplar, como tú decías, a esta gran mujer, jovencita, la Santísima Virgen María. Y hoy 8 de diciembre, bueno, aunque el 8 de diciembre, como cayó en domingo, en este año, pues se dio privilegio o se dio más relevancia al segundo domingo del Adviento como preparación al nacimiento de Jesús. Primero, Cristo es el centro de nuestra fe y la Virgen María, como fiel servidor obediente siempre, pues da lugar primero a su Hijo. Y la Iglesia colocó este día en México la celebración de la Inmaculada Concepción de María, hoy 9 de diciembre. Eh, Podemos compartir algunas diapositivas Oh, para sí, explicar padre. cuándo se definió este dogma, cuándo Claro se que sí. presentó ya oficialmente y fue un día 8 de diciembre. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, pues tenemos esta imagen en donde vemos a la Santísima Virgen María con estos colores también del celeste y del blanco, que hace referencia a su pureza virginal, y también hoy profundizando el dogma de la Inmaculada Concepción de María. La siguiente diapositiva
justamente vamos a dar esta explicación y este significado teológico, es decir, esta profundización de nuestra fe. Lo voy a leer para que realmente lo podamos ir también, no solamente visualizándonos, sino también que vaya quedando en nuestro corazón y meditando así estas grandes acciones de Dios. La Virgen María, desde el momento que fue concebida, ella fue preservada de toda mancha de pecado original, ya lo decía. Es decir, que ella permaneció sin pecado durante toda su vida, ni siquiera la muerte le afectó. Nosotros, cuando hablamos del otro dogma de la Virgen María, que es la Asunción a los cielos, llevada por los ángeles, hablamos de dormición. En las iglesias del Oriente hablan que la Virgen quedó dormida, si no murió, porque no fue afectada por ni siquiera ni por el pecado, ni tampoco por esta situación que todos pasamos los que tenemos las consecuencias del pecado original. Una de las consecuencias del pecado original es la muerte, junto, por supuesto, anteriormente la enfermedad y el dolor que esto implica. Entonces, esto es lo que va a señalar. Pero vamos a profundizar un poquito más en la siguiente diapositiva, si me haces el favor de colocarla. ¿Por qué fue libre del pecado original? Fue en vista o teniendo en cuenta, ¿sí? En vista significa, es algo que anticipamos, a su maternidad divina y por los méritos de su Hijo, no por méritos propios. Es decir, ella no recibió esta gracia especial de Dios por sí misma. No, solamente fue en relación a lo que Dios va a enviar al ángel Gabriel y la va a invitar a ser la madre de Dios, la madre del Hijo del Altísimo, y va a ser por los méritos de su Hijo. Es decir, cuando hablamos de los méritos de su Hijo se refiere a todo lo que Cristo, su Hijo, hizo en su momento, en su vida terrenal, y principalmente en su pasión, muerte y resurrección. Desde esta acción que hace su Hijo, Dios le concede a María de Nazaret, lo vamos a decir así, a la joven María de Nazaret, el mérito y la gracia. Por eso le decimos que es llena de gracia cuando rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia. Fue por los méritos de su Hijo y fue ella, como tenía que ser la tierra virgen, podemos decir así, que recibiría el Hijo de Dios. Es decir, la tierra virgen sería, representa pues su seno virginal por el plan de la salvación de Dios que Él preparó el vientre que iba a recibir a su Hijo, el primer sagrario, podemos decir. Es decir, nosotros tenemos en nuestra iglesia el sagrario, pero este primer sagrario que va a tener al Hijo de Dios tenía que ser puro, inmaculado, que significa sin mancha de pecado original, y santo. Esto es lo que está profundizando este dogma. Es decir, por los méritos de Cristo, la Virgen recibe esta gracia para que se llevara adelante el plan de Dios. Ella acepta el plan de Dios, pero Dios tenía que escoger un vientre puro, inmaculado y santo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El Papa Pío IX o Pío IX hace un sondeo, es decir, hace como una consulta a toda la Iglesia, que se llamó la encíclica Ubi Primum, en 1849, y el resultado es casi absoluto a favor. Todos los obispos del mundo, acá tenemos la cantidad para que veamos, digamos, que 603 obispos y 546 estaban a favor de la definición, es decir, la mayoría estaban de acuerdo. Estamos hablando del 1849, ¿no? Digamos, hace toda una consulta
No se olviden que no había internet, no había fax, todo era por carta, por eso se va llevando con tiempo. Pero el Papa, después de muchos siglos, va a declarar finalmente el 8 de diciembre de 1854 la fórmula de la definición dogmática, cerrando una larga controversia teológica, porque algunos decían que sí y otros decían que no, a favor de esta definición. El Papa, con esta autoridad, consulta colegiadamente con los otros obispos del mundo y la mayoría dicen que sí, que aceptan de acuerdo a los argumentos que tenemos de la tradición viva de la Iglesia. Yo voy a leer ahorita la definición, que así comienza el dogma, y luego tú nos compartes, Marina, a un franciscano que ya en 1300 y tanto, ahí nos va a decir la fecha, que ya compartían este tema sobre la Inmaculada Concepción de María. Bueno, dice así la definición dogmática. Declaramos, el Papa lo pone en plural, es él con los obispos, es decir, el Papa como sucesor de San Pedro y los obispos como sucesores de los apóstoles. Este colegio apostólico, este magisterio que va colocando las verdades de la fe en su momento, dice así en plural: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina por la cual se dice que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente, y en vista a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido preservada inmune de toda mancha de la culpa original, es revelada por Dios y por lo tanto debe creerse firme y constantemente por todos los fieles de la Iglesia. Eso yo lo agrego, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esta es la definición dogmática que fue justamente un 8 de diciembre de 1854 bajo el pontificado del Papa Pío IX o Pío IX. Entonces, desde ese momento, la Iglesia tuvo un dogma, una verdad revelada por Dios, como dice ahí, es revelada por Dios esta definición dogmática, que la Virgen fue preservada del pecado original en el primer instante de su concepción. Muy bien, gracias, Marina. Puedes abrir tu micrófono y a veces ahí está. Gracias. Bueno, yo lo que veo aquí en la explicación que nos estás dando es la omnipotencia de Dios, ¿no? Ahora sí que la Virgen María fue liberada por su divino Hijo del pecado original. Nosotros nacemos con el pecado original, pero ella nació sin el pecado original. Como bien decías, fue preservada desde el momento de la concepción. Entonces, desde ahí ya fue una persona especial, preservada. Preservada es lo mismo que consagrada, pues consagrar es separar, preservar pues es lo mismo, ¿no? Cuidarla, separarla, precisamente para que no tenga mancha alguna. Por eso bien dijiste inmaculada, que es sin mancha. Entonces no tener ninguna mancha porque nuestro Señor la preservó sin mancha para que estuviera su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que es sin mancha. Entonces no puede estar una persona sin mancha en alguien que tiene mancha, ¿no? Entonces sí lo entiendo así, ¿no? Entonces, nuestro Señor, la Virgen María ha sido liberada por su divino Hijo del pecado original. Nosotros con el bautismo se borra el pecado original. Claro. Pero en el instante mismo de la concepción de María, ella fue libre de pecado. Y esto se fundamenta en la omnipotencia del Señor. Sí. Ahí lo mencionas, ¿no? Esto Es se cierto. fundamenta en la Fíjate que omnipotencia.
Qué importante, perdón que interrumpa lo que tú dices, el Dios Todopoderoso que todo lo puede hacer. Es decir, Así es. esto tenemos que tener este don que viene del bautismo, tú lo mencionabas, que es la fe. Si yo no tengo fe, que es este acto de creer, se me va a complicar mucho comprender esta realidad que no lo podemos demostrar científicamente. Ujú. Hoy día todo tiene que estar demostrado, pero para Dios nada es imposible. Cuando la Virgen María le dicen, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco ningún varón, no tengo ninguna relación con ningún hombre? Ella era virgen. Y le dice, ya ves, tu prima Isabel está en el sexto mes, porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible en virtud de el plan de la salvación. Así es, pues con esto vemos, se afirma que Dios es creador del universo, su omnipotencia es grande. Totalmente. Vemos la grandeza del Señor. Sí, Eh, hay, um, hay muchas anécdotas que se cuentan, ¿verdad? Acerca de la omnipotencia de Dios. El Señor es el que decide nuestros momentos y nuestra vida. De hecho, a nosotros nos cuida de caer en pecado alguno. Y si no quiero decir pecado, bueno, de algún error, que posteriormente ese error me va a ayudar, ¿verdad? claro. Pero el Señor nos cuida. Y hay muchas anécdotas. Recuerdo uno que me impactó en una Utrella, en donde una persona mencionaba que ella estaba embarazada y los médicos le decían que por salud de ella abortar porque su hijo venía mal. Para ellos venía mal decir síndrome con Down, de Down, ¿verdad? Entonces ella se aferró y dijo, no, yo no voy a abortar, voy a aceptar a mi hijo tal y como viene. Pero es que mire que esto y el otro se complica y total que ella dijo, no, yo no voy a abortar. Llega el momento de que nazca su hijo y el niño sale sanito, sin ningún problema alguno, sin ninguno. Entonces ahí es en donde vemos cuando la omnipotencia de nuestro Señor. Claro. Él decide nuestro momento y nuestro tiempo de cada uno. Lo vimos ahora con eh, tantas personas que se han salvado de algún sismo, ¿verdad? Que se han salvado y solo porque se regresó para comprar unos cigarrillos o por amarrarse unas agujetas y se salvaron. Entonces, ahí es en donde yo veo la omnipotencia de nuestro Señor y aquí en la Inmaculada Virgen María está su omnipotencia. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Yo soy Claro. el creador del universo. Mencionábamos que es uno de los dogmas, de los 4 dogmas marianos, la Inmaculada Concepción. Pero ¿qué es un dogma, Padre? Un dogma es una verdad revelada por Dios a la iglesia y tiene su fundamento bíblico, es decir, está en la palabra de Dios. Fue un proceso de discernimiento durante muchos siglos. eh, un franciscano que tú ahorita lo vas a mencionar, él comenzó a plantear este tema en las universidades y pasaron muchos siglos. Y después tenemos el magisterio de la Iglesia, que lo vemos en el Papa Pío IX, que el 8 de diciembre, junto con todos los obispos de 1854, definieron esta verdad revelada. Ese es un dogma. Los dogmas, ¿qué son los dogmas? Son como señales de esta presencia de Dios que va guiando a la Iglesia en la verdad plena. No a veces en estas cosas que van circulando en las redes o vemos las interpretaciones de muchas personas muy sabias, muy instruidas en la ciencia, pero que conocen muy poco o nada de la fe y de la teología. La verdad revelada es lo que dice Jesús. El Espíritu Santo les ayudará a comprender con el tiempo la verdad plena y total. Cuando nosotros estamos hablando de la verdad, estamos hablando de algo seguro. Así es.
¿sí? Algo firme, algo sólido, estable, que no lo va a quitar por más que pasen los siglos. No va a quitar. Mira, los primeros dogmas de la Virgen María se definieron al principio prácticamente de la Iglesia, este, de la Madre de Dios y de la Virginidad fue en el año 430 en el Concilio de Éfeso, año Ujú. 430 después de Sí, Cristo, los dos primeros dogmas. Y desde ahí, bueno, hasta el 8 de diciembre de 1854 pasaron muchos siglos. Pero ¿qué ayuda el dogma? El dogma ayuda a comprender más las cosas de Dios. Y es firme, es estable, es seguro, es permanente y es, podemos decir, para la eternidad. así es, pues no solo es un acto solemne, un dogma, porque es solemne, pero no solo es un acto solemne, sino un mensaje profundo para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes, porque la pureza de María no es un ideal inalcanzable, sino una invitación a la santidad. En María, Dios nos muestra lo que su gracia puede hacer cuando un corazón se abre completamente a Él. María Así es, estaba llena de gracia. Fueron las totalmente. palabras del ángel Gabriel, ¿verdad? Arcángel Gabriel, Claro, ¿verdad? sí, exactamente. Llena eres de gracia. Así Entonces, es. pues ahora sí que es un mensaje profundo para cada uno de nosotros. Y el dogma, bueno, pues bien lo has dicho, a nosotros nos recuerda que la gracia de Dios tiene un poder increíble para transformar, para hacer nuevas todas las cosas. Eso es lo que hace un dogma. El recordatorio también, como bien lo has explicado ahorita, ¿no? Y mencionabas acerca de este gran doctor, que lo iba yo a mencionar, el gran doctor que defendió, fue el defensor de la Inmaculada, que es John Duns Scott, un gran defensor de la Inmaculada que a mí me tiene, fue del siglo XIV, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en donde en su defensa a la Inmaculada, con unas palabritas a las que se les llama axioma, fue como pudo demostrar la, la, la inmaculación, o no se dice inmaculación, la pureza, la virginidad de María en todo momento, ¿no? Que era la palabra podía, convenía, luego hizo. Con esas tres palabras, él pudo demostrar la, la virginidad de María en todo momento. Fue inmaculada, preservada, sin mancha. En la palabra de podía, él dice, Scott, si quiso y no pudo, no era Dios. Fue lo Claro. que mostró, ¿no? Si pudo y no quiso, no era hijo. Pudo y quiso porque era Dios y era hijo y por lo tanto lo hizo. A mí me sorprendió que con estas palabritas, bueno, pues son una gran profundidad. Hay una gran profundidad en esto, pero ¿tú qué nos puedes decir de John Donne Scott, Y Don Scott, teólogo de la iglesia? así es un teólogo que allá hacia el año 1300 y tanto, con el siglo XIV, él comenzó a profundizar en este tema y da esos argumentos. Los acciones son argumentos, argumentos filosóficos, teológicos. Si Dios quiso, lo pudo hacer, lo pudo realizar y convenía. Convenía en miras o en vistas al nacimiento del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre, como tú y yo somos del género humano. Entonces, en vista al género humano, a esta naturaleza humana, Jesús tiene, el Hijo de Dios, naturaleza divina, pero faltaba. Entonces, preparar a la Virgen en la Inmaculada Concepción y mantener la Virgen antes, durante y después del parto era lo que Dios quería. Y así también lo dice el Concilio Vaticano II, ya en 1962, ¿verdad? En esta sabiduría y en esta bondad de Dios, quiso preservar a la Virgen María en vistas a la encarnación, ¿no?, del Hijo de Dios,
porque es lo que es más conveniente y era necesario. Entonces, estas ideas o estos argumentos comenzó a platicarse, a profundizar durante mucho tiempo, hasta que en 1854 se da la declaración oficial, después de buscar bien los argumentos para fundamentar el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Los franciscanos, los frailes, ellos defendieron mucho este argumento, aunque todavía la Iglesia oficialmente no lo declaraba. Y también los frailes dominicos, Ujú, con Santo Domingo de Guzmán, que es el que crea el rosario. El rosario significa estas rosas a la Virgen María, recordando este anuncio del ángel y recordando también que es Santa María, Madre de Dios, que es lo que decimos en la Ave María, y que también esta oración tan breve, tan profunda, ella nos cuida en este momento y intercede en el momento de la hora de morir. Entonces, esto que quedó en el corazón del pueblo de Dios y lo fue, pues, madurando también las personas que estudian, como los teólogos, hasta que el 8 de diciembre de 1854 se declaró oficialmente el dogma. Dios lo puede hacer, y así lo quiso. y así lo quiso. ¿Y Y lo creemos y lo aceptamos. cuántos siglos han pasado, no, padre? Uh, Muchos Exactamente. sí sé que son, que fue en el 14 el teólogo franciscano, ¿verdad? Siglo XIV, John Scott hacia el año 1306 demostró que la Virgen María había sido liberada. Fíjate en qué fecha estamos y cuándo se declaró en 1854, 54, en el siglo 54, XIX. ¿verdad? En el siglo Casi 20 XIX. años pasaron para No más. declararlo como dogma, más de 20 años, Más, no más. mucho más, estamos hablando del Así, 14, claro. estamos en 1800. ¿Cuántos siglos pasaron? O sea, no es nada más de que se me ocurre o se le ocurre al Papa, Claro. lo declaro, no. O sea, se estudia, como bien lo dices, por medio de el magisterio de la Iglesia para hacerlo dogma. Sí, pasaron como 500 años, Ah, caray, prácticamente. entonces me estoy Un confundiendo con número redondo, 20 siglos. 500 años para que veamos que las cosas de Dios se toman con calma, con serenidad, se va estudiando, analizando, hasta que el Papa y los obispos definen las cosas que debemos de creer y debemos de aceptar. ¿Cómo ves? Sí, pues así Así es. es, El así dogma. es, padre. Me mencionabas que querías hablar acerca de igualmente am, de la Inmaculada. El Inmaculada, bien, ok, Ajá. la reflexión. Justamente lo que va a señalar el dogma, lo repetimos de nuevo, que la Virgen María fue preservada del pecado original, porque el pecado es ruptura con Dios y también con las personas. El pecado nos aleja de Dios. Entonces, ¿cómo la Madre de Dios iba a estar en ruptura de Dios y con la creación de Dios? María ha estado unida a Dios desde su propia concepción, por eso fue preservada por una gracia Ujú. especialísima. Así es. Ella no podía estar alejada de Dios porque iba a acoger al Hijo de Dios, que es puro santo. Fue un hombre como todos nosotros, menos en el pecado, Ujú. porque no lo tocó, porque su madre, que le dio vida, quedó preservada del pecado original. Entonces María ha estado unida a Dios desde su propia concepción y fue preservada por una gracia especialísima. Su sí, el sí de la Virgen María, es a Dios que le dio, fue perfecto. El sí de María es perfecto. La concepción de Jesús virginal para aquel que es el Mesías nos llega a ver la perfecta unión de la madre con su hijo. Perfecta también fue la fidelidad de la Virgen María hasta el final de la vida de Jesús. Es decir, desde
la concepción de Jesús, la encarnación, su vida, sus milagros, luego acompañarlo en el padecimiento, estar a los pies de la cruz. Eso habla de la fidelidad de la Virgen María y eh, hace que, como tú decías, aprendamos, es modelo para nosotros también cuando tenemos alguna aflicción, algún sufrimiento, aprendamos de la Virgen, se mantuvo firme. Ella creyó siempre, aunque estaban matando a su hijo, estaba en agonía. En ese momento también tuvimos la gracia, los seres humanos, de tenerla como la madre de la nueva iglesia, de los nuevos hijos de Dios, porque Jesús le dice al apóstol San Juan, he aquí a tu madre. Sí, la madre de Jesús también es nuestra propia madre. Claro. Por eso, aunque nosotros tal vez por alguna situación no conozcamos a nuestra mamá porque falleció joven o porque tal vez se fue, tenemos otra mamá que Ujú. nos regaló Dios en Así. la persona de su hijo al pie de la cruz. Te voy a contar una vivencia. Una vez vino un niño a confesarse de 10 años. Yo sabía que su mamá lo había abandonado porque me lo había dicho su abuelita. El niño, muy bien, sacó su papelito anotando sus pecados y después me dijo, padre, estoy muy triste porque mi mamá me dejó y me estoy quedando con mi abuelita. Entonces yo le dije, está bien, mira, hijo, le dije, a veces los seres humanos cometemos errores y tu mami no sabemos por qué motivo, como tu papá, que también está en la cárcel, lo sabía por su abuelita, te dejaron, pero tu abuelita te cuidó. Pero hay una mamá muy especial y la volteé que mirar a la Virgen de Guadalupe porque estábamos en el confesionario y volteó al altar. Le digo, ella es la mamá que nos dejó Jesús, que tú acabas de recibir en la primera comunión. Mira, el niño le cambió el rostro, se alegró de la tristeza, dijo, es cierto, Ujú, sí. lo dijo tal vez no con palabras, pero sí en su actitud. Entonces, ella es nuestra madre, es la madre de la iglesia. Eh, María justamente es modelo también eh, de servicio. Ella cuando recibió el anuncio del ángel no se quedó en su casa muy tranquila, esperando. No, 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 no. Se fue a ver a su prima Isabel en actitud de servicio. Santa Isabel le dice, ¿quién soy yo que la madre de mi Señor, imagínate, venga a visitarme y a cuidarme? Entonces, la Virgen no se quedó absorta, así como encerrada en sí misma, sino que al ser totalmente de Dios, por eso es la llena de gracia privilegiada, la convierte en misionera al 100%. Entonces, María también sigue teniendo esa misión, la misión de ser la madre de la iglesia y la misión de ser tu mamá y de ser mi mamá y de lo que nos están escuchando. Ella vive constantemente bendiciéndote, protegiéndote y llevándote de su mano hacia su Hijo Jesús. Ella intercede. Su vida, que es lo que tenemos que aprender nosotros también, es estar al servicio de Dios, al servicio del movimiento de Cursillo y Cristiandad en nuestras parroquias, los que somos cursillistas, y sobre todo al servicio de los más pobres. Ujú. Entonces, no hay mejor protector. Y nuestra muerte, vamos a tener una gran intercesora que en el momento de morir, como decía este beato Carlo Acuti, este joven, Ah, decía, vamos a tener como una escalera hacia el cielo, que va a ser justamente la Virgen María que nos va a tomar de las manos y nos va a llevar delante de Dios. Por eso, este día alabamos a Dios en sus maravillas que Dios ha hecho en ella. Ya vamos a dejar, yo estaba pensando, a ver, padre, esto no lo entiendo, son puras excusas. Ay, esto se me complica mucho el dogma y mira, vamos a reconocer, como dijiste tú, a Dios Todopoderoso como buena noticia que hoy nos trae, que preservó a la Virgen María el pecado original, que transforma y que yo estoy hecho
para el amor y para el bien, no para el pecado. Tal vez nosotros a veces nos alejamos de Dios y andamos en la oscuridad, pero viendo a la Virgen María, con su bondad, su ternura, porque nos protege e intercede, aunque yo esté envuelto en el pecado y en las tinieblas, mi futuro no está cerrado. Siempre mi futuro es una luz, es alegría, es paz, es vida eterna, porque ella lo vivió, yo lo dije recién, fue llevada Ujú. dormida al cielo, es decir, ella siempre es una luz, es una alegría, es como la Santa Isabel se llena de alegría al ver a la Virgen María y es paz junto a Dios, es decir, por más que yo ande por caminos equivocados, siempre tengo la posibilidad de regresar como el hijo pródigo y pedir perdón a Dios y estar siempre junto a Dios, estar siempre junto a la Madre Santísima, a los santos y a las personas que yo amo. Esta es la reflexión que quería hacer. Muy interesante, muy interesante. E igual vienen ahí lo que nos mencionaste con tus diapositivas, ¿verdad? De que efectivamente nos trae la paz el estar viendo a María, como el ejemplo también que ahorita pusiste del niñito, más bien la vivencia, ¿verdad? De este chiquito que cambió su rostro cuando vio la imagen de la Virgen María, ¿no? Hoy es un día de estos para contemplar y transformar nuestros rostros si queremos, ¿no? Si queremos aceptar, abrir nuestro corazón, que el Señor lo transforme y aceptemos este dogma como un verdadero recordatorio de que la gracia de Dios es posible en cada uno de nosotros, que el Sí, poder de Dios es transformador, que su omnipotencia es enorme. Y así es. estar fijándonos, contemplándonos en este contexto del tiempo de Adviento de ver a María, pues es grandioso. Ahorita vemos uno de los dogmas. Adelante va a seguir, no es un dogma, pero es la fecha del 12 de diciembre de la Virgen María, que también cuánto se podría hablar, ¿verdad? Ahora de la Virgen María de Guadalupe. Pero bueno, pues hasta aquí le dejamos. Está todo esto muy Hay una, interesante. perdón la intervención, el primero de Sí. enero es la celebración del dogma de la maternidad de María. Se va a Ah, celebrar María, Madre de Dios. Es ujú, decir, eh, justamente la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, bueno, vamos a recordar las apariciones aquí en el Cerro del Tepeyac en México, ajá. pero el primero de enero, es decir, el primer día del año, la Iglesia nuevamente pone su mirada en la Madre de Dios, en la Theotokos, la Madre de Dios, eso significa en Madre de griego, la Theotokos. Teotocos. Ah, es Ajá, griego. en griego, sí. Theotokos significa aquella que tuvo la dicha de ser la madre del Hijo de Dios y la Madre de Dios. Y eso fue definido en el año 430. Estamos en el 2024, así imagínense cómo eh, la historia de la Virgen María, que cuando nosotros estudiamos se llama Mariología, tiene muchos, muchos años y una larga tradición viva de la Iglesia. Eh, por eso que ella nos traiga también esa paz, esa alegría, tal vez si estamos en momentos de dificultad, de sufrimiento, que tomemos nuestro rosario y pues invoquemos, aquí yo tengo pues la imagen de la Virgen Sí. Inmaculada, María, bajo la advocación de la Virgen de Luján allá en Argentina, pero acá pues tenemos a la Virgen Santísima de Guadalupe, la Virgen de Juquila, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Zapopan, que siempre la vemos justamente vestida como la recordamos hoy en la Inmaculada Concepción de María. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. Solo quería decirte que en Nicaragua, esto lo acabo de leer, que cada 7 de diciembre el pueblo celebra con júbilo la gritería, Ah, que es una tradición única en el mundo católico, que durante esta festividad la noche se ilumina con cantos y exclamaciones de ¿quién causa tanta alegría?
Mm, lo que se responde con fervor, la concepción de María. así es, Qué sí. hermoso, ¿no? Muy bonito. Y también agrego que en Colombia, también el 7 de diciembre, hablan de la noche de las velitas y de las luces. Toda la ciudad, todos los templos, yo lo estaba viendo porque conozco sacerdotes de Colombia, colocan la luz, es decir, recuerdan, para que veamos que esta festividad, que en México tiene muchas relevancias, pero en otros países, por ejemplo, como en mi diócesis donde yo me consagré sacerdote, celebraron ayer y sacaron la imagen de la Catedral de la Inmaculada Concepción de María, es decir, es una fiesta muy grande en muchos países. Ayer, mucho, El mucho, mucho, día de mucho. ayer. Así es. Sí, mira, pues ahora sí que todo esto es muy interesante para ir conociendo cada vez más la riqueza que tiene nuestra fe católica, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que con la confusión de, de los 20 siglos, un siglo son 100 años y yo me fui, no sé por qué me fui con 20, así es de No hay que mil problema. disculpas por eso, pero No, oye, padre, y hoy es un día grande, la Inmaculada. Ayer, bien lo dijiste al inicio de la plática, fue su día, pero se pasó al día lunes, porque ayer domingo fue Día del Señor, ¿es correcto? Se es pasa hoy. correcto. Pero hoy también celebramos a San Juan Diego. Así es. San Juan Diego, que fue declarado santo aquí por el Papa Juan Pablo II en la Basílica, donde se recuerda la memoria de las apariciones que él recibió de la Santísima Virgen de Guadalupe. Exactamente, el 9 de diciembre la iglesia recuerda, lo pueden buscar en su misal, a San Juan Diego, que pues nos lleva también a recordar a gran parte de nuestra población indígena, que a veces es muy marginada, muy maltratada, ¿no? Es decir, también veamos en San Juan Diego a este catequista que tenía mucho amor a Dios y que tuvo la dicha y la gracia de poder ver a la Santísima Virgen de Guadalupe y llevar justamente al señor obispo para confirmar esta presencia. Es decir, la iglesia tiene a su magisterio, a los maestros de la fe que son los obispos, a Fray Juan de Zumárraga, para confirmar la autenticidad. Y en su tilma quedó estampado la imagen que tenemos en la Basílica Mayor Nacional de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Que Gracias, intercede por padre, pues nosotros. gracias por mencionar, aunque sea un poquito de lo de San Juan Diego, pero para no pasar este día también que se festeja a él, ¿verdad? Así Así es es. de que, ay, padre, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos y ojalá que se pueda seguir difundiendo más lo que es este dogma de fe, la Inmaculada Concepción, ¿no? Y más que dogma o imposición como quizás algunas personas piensen, es un mensaje profundo de María Santísima, de lo que es la omnipotencia que Dios tiene para con ella, para con nosotros y para con todo el mundo, el creador del universo. Pues muchas gracias, Padre. Te amarro para otra fechita. Claro, con mucho gusto. Sí, por supuesto. Te Sí, no, amarro para no otra hay precis- fechita, sí, antes de que te me vayas. Bueno, ahí nos organizamos fuera de esta grabación, este Muy video, bien, qué padre. Pues próxima muchas fecha gracias. podemos ver tal vez Navidad o podemos ver el próximo año. ¿Sí? Pues bueno, les deseo a cada uno que nuestro corazón esté totalmente preparado para que nazca Jesús el, el 25 de diciembre, que realmente renazca, como tú decías, nos transforme, nos convierta en discípulos misioneros en todos nuestros ambientes, en verdaderos apóstoles enviados por el Señor Jesús a anunciar lo que Dios puede hacer y lo que sigue haciendo, y que seamos esa luz, porque Belén es luz, Belén brilla en la noche de paz, noche de amor, y que sea así junto a nuestros seres queridos. Y también pues desearles un bonito inicio de año a todos.
¿no? Lleno de paz, de gozo, con un corazón renovado, con la gracia de Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todo. Muy amable. Muchas gracias por vernos. No olvides suscribirte a mi canal. Hazlo todo con amor y por amor. Soy Mina Olivelia. Muchas gracias, Padre. Gracias por instruirnos. Eh, Nos estamos comunicando para ver si nos das otra fechita. Bueno, les Muchas doy la gracias. bendición y así hacemos esa nueva fecha. La organizamos. Adelante, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebido. concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un Gracias. abrazo. Hasta pronto. Dios los Hasta bendiga. luego. Bye. Bye.